Hola, mi nombre es Blanca y hoy vamos a hablar sobre las razones trigonométricas. Bueno, las razones o las funciones trigonométricas son las relaciones que hay entre los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es un triángulo que, como vemos aquí, tiene un ángulo recto o de 90 grados y su nombre es precisamente porque es la mitad de un rectángulo. Y bueno, aquí tenemos tres de las principales razones trigonométricas, que son el seno, el coseno y la tangente. Aquí yo represento el ángulo con el símbolo de teta. Entonces tenemos que el seno de teta o el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de teta es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente de teta es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Para encontrar el lado, el cateto opuesto o el adyacente, tenemos que basarnos en los ángulos. Por ejemplo, en este triángulo, aquí vemos que es un triángulo rectángulo, por lo tanto podemos utilizar las funciones trigonométricas, ya que tiene un ángulo recto y este ángulo. Entonces aquí no tenemos cuál es cada uno. Para encontrar la hipotenusa, siempre será la que está opuesta al ángulo recto o el lado mayor. Entonces aquí este lado sería la hipotenusa. Bueno, el cateto opuesto siempre es el que está opuesto, como su nombre lo dice, al ángulo que estamos manejando, que en este caso sería este. El cateto opuesto de este triángulo sería este. Y el cateto adyacente siempre es el que está al lado del ángulo. Entonces, este sería el cateto adyacente. Ahora en este tenemos igual que encontrar la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, como este es nuestro ángulo recto y este es el lado más largo y es el opuesto, esta es la hipotenusa. De igual manera, el cateto opuesto es el que está opuesto al ángulo, que en este caso sería este. Y el adyacente pues sería este. Aquí tenemos un ejemplo que nos dice... encuentra la medida del ángulo. El ángulo es este. Podemos ver que es un triángulo rectángulo. Aquí está su ángulo recto. Entonces, concluimos con que este es el cateto opuesto. Esta sería la hipotenusa y este sería el cateto adyacente. Aquí tenemos las tres funciones, lo haremos con las tres para comprobar. El seno de teta, observamos aquí, es cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, cateto opuesto, lo que hacemos es sustituir, que es 16, entre hipotenusa, que en este caso es 20. Hacemos la división, 16 entre 20 es igual a 0.8, igual a 0.8. Esto lo convertimos a grados. En la calculadora, si la tienen a la mano, lo único que se hace es presionar Shift y en este caso sería seno de 0.8 y nos da 53.13. Entonces este ángulo mide 53.13 grados. Ahora lo hacemos con el coseno de teta o el coseno del ángulo. El coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. De igual manera vamos a sustituir cateto adyacente, que es 12
sobre la hipotenusa, que es 20. Hacemos nuestra división. 12 sobre 20 es igual a 0.6. 0.6. Igual lo vamos a convertir a ángulos con... Desde esta parte me quedé con la palabra ángulos, pero a lo que me refiero es a que lo tenemos que convertir a grados. Convertir a ángulos con nuestra calculadora sería coseno de 0.6. Podemos ver que da lo mismo, 53.13 grados. Ahora con la tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, que en este caso es 16 sobre cateto adyacente, que es 12. Hacemos nuestra división. 16 entre 12 y es 1.3. 1.3. Igual lo convertimos a ángulos. Sería tangente de 1.3. Igual nos da 53.13 grados. La razón de que nos dé el mismo resultado es porque estamos trabajando con el mismo ángulo. Si nos diera un resultado diferente, quiere decir que algo hicimos mal. Ahora aquí nos pide que encontremos la medida del ángulo, de este ángulo. Tenemos aquí nuestro ángulo recto. Entonces esta es la hipotenusa, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Podemos ver que tenemos cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces buscamos entre nuestras razones o funciones cuál de todas tiene los dos datos que nosotros tenemos, que es cateto opuesto y hipotenusa. En este caso sería el seno. Entonces utilizamos el seno de teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto opuesto 20 sobre hipotenusa, que es 30. 20 sobre 30, 20 entre 30 es igual a 0.6. 0.6. Lo convertimos a ángulos. Sería seno de 0.6. Nos da un total de 36.87. 36.87. Entonces concluimos con que este ángulo mide 36.87 grados. Así de fácil y sencillo. Bueno, aquí tenemos unos ejercicios diferentes, pero de igual manera nos basamos en las razones trigonométricas que las puse de este lado, para que se nos facilite más por si aún no nos las aprendemos. Aquí nos pide encontrar este lado, que es X. Tenemos, de acuerdo al ángulo, el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, para encontrar X necesitamos buscar cuál de estas razones tiene este dato y este dato. El ángulo obviamente lo tienen todas. Y la hipotenusa, bueno, aquí lo ponemos, la hipotenusa es igual a 10, el ángulo es igual a 32. El cateto opuesto es el que queremos encontrar. Buscamos cuál de estas tiene cateto opuesto, que es nuestra incógnita,
el ángulo, que como ya dije todos la tienen, y la hipotenusa. Entonces aquí podemos ver que el seno es el que tiene el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces justificamos y tenemos que el seno de teta es igual a 32. Entonces esto es igual a cateto opuesto, que es x, sobre hipotenusa, que es 10. Aquí lo que vamos a hacer es despejar a x. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ok, entonces 10 está dividiendo, va a pasar hacia acá multiplicando. Tenemos 10 metros por el seno de teta, que es 32, es igual a x. Así de fácil. Entonces ahora multiplicamos 10, así tal cual, en la calculadora. Multiplicamos 10 por el seno de 32, es igual a 5.29, lo vamos a redondear a 5.3. Entonces esto es igual a 5.3, igual a x. Entonces concluimos con que este lado, o sea el cateto opuesto, es igual a 5.3 metros, como lo teníamos aquí. Ahora tenemos otro triángulo donde de igual manera nos pide encontrar x. Igual identificamos primeramente todos sus lados. Esta es la hipotenusa porque este es su ángulo recto y es el que está opuesto, además de que es el lado más largo. Este es su ángulo, entonces su cateto opuesto sería este. Y su cateto adyacente sería este, que no sabemos cuál es una incógnita. Igual ponemos todos los datos aquí. Tenemos la hipotenusa, que es igual a 13, teta, que es igual a 65, y el cateto adyacente, que es x. Entonces buscamos en todas nuestras razones trigonométricas cuál de estas tiene la hipotenusa, el ángulo y el cateto adyacente, que es el que no conocemos. Podemos ver que, como ya dije, teta todos lo tienen, todos tienen el ángulo. Hipotenusa y adyacente lo tiene el coseno, entonces utilizamos coseno, que yo ya lo puse aquí. El coseno de 65 es igual a adyacente sobre hipotenusa. Adyacente no lo conocemos, entonces es x sobre hipotenusa, que es 13. De igual manera como lo hicimos arriba, vamos a despejar x. Entonces multiplicamos 13 porque está dividiendo, paso multiplicando 13 por el coseno de 65 grados, es igual a x. Lo sacamos con la calculadora. 13 por el coseno de 65 es igual a 5.49. Lo voy a redondear a 5.5. Entonces, aquí tenemos que 5.5 es igual a x. Entonces, este lado, el cateto adyacente, es x. Hay que ignorar este. X es igual a 5.5 metros, porque estamos trabajando con metros. Y como pequeña evaluación o para comprobar que sí pusieron atención o que sí comprendimos el tema, tenemos una pequeña tarea que dice: a partir de las razones trigonométricas encuentra el valor del lado x. Este es nuestro lado x. Igual primero tenemos que identificar cuál es la hipotenusa, cuál es el cateto adyacente, cuál es el opuesto, y hacer el mismo procedimiento que hice yo para poder obtenerlo. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.